unconscious side. So I must explain to him that he has an unconscious, and that the dream is a manifestation of it, and if we succeed in analyzing the dream, we might get an idea about that power that makes him think like that. You see? In such a case, one can begin right away with the analysis of dreams. Carl Gustav Jung es una de las grandes figuras de la psicología y psiquiatrías contemporáneas, quizá el más interesante discípulo de Sigmund Freud. Influyentes en sus ideas fueron sus viajes por África del Norte, Estados Unidos y Kenia, así como su relación con el filólogo Richard Wilhelm, el hipnólogo Heinrich Zimmer y el filólogo y mitólogo Karl Kerensky. Entre sus libros figuran Sobre cosas que se ven en los cielos, Recuerdos, sueños y pensamientos, Sincronicidad, Psicología y alquimia, Psicología y religión, Simbología del espíritu y Símbolos de transformación. Para hablar de Carl Gustav Jung, hoy contamos con la presencia de Jesús Callejo, que ha estado con nosotros en anteriores programas, hablándonos de sufismo, de Alexander David Neal, Elena Petrovna Blavatsky, Paramahamsa Yogananda, Nicholas Roerich, Ken Wilber y Zaratustra. Es colaborador en distintos medios de comunicación, contertulio del programa de radio La Rosa de los Vientos y escritor que tiene un saber más de una veintena de libros, entre los que destacamos Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Buenos días, María Teresa. A Jung se le considera discípulo de Freud, pero mantuvieron una difícil relación de admiración y odio, cuyas divergencias fueron mayores, quizá, que sus puntos de encuentro. En pocas palabras, ¿en qué consistían esas diferencias? Sí, la verdad que la relación que tuvieron ellos fue muy dispar en esos 5 años de convivencia pseudopacífica, porque se le considera un discípulo, pero también se le considera un colaborador. Realmente tuvieron muchos problemas a la hora de congeniar varios puntos, entre ellos, como no, el de la libido. Jung le conoce a Freud gracias a su libro de la interpretación simbólica de los sueños y a partir de ahí empiezan a tener una relación profesional y personal bastante intensa, pero chocaron en puntos muy fundamentales. Freud, para él la psique estaba dividida en 3 factores muy claros, ¿no?, que era la consciencia, preconsciencia e inconsciencia, y sin embargo Jung pensaba que había un inconsciente personal y un inconsciente colectivo donde derivaban los arquetipos, y eso como que a Freud no le entraba muy bien en la cabeza. Y, por otra parte, todo lo que tenía que ver con los mitos, la simbología, la religión y los fenómenos paranormales, Freud siempre mantuvo una distancia respecto a Jung, incluso en algunos casos anecdóticos que convivieron, como fue en 1907 en Viena, donde determinados objetos crujían y se movían, y eso se sabe que fue uno de los detonantes para que Freud se desviara de las tesis que mantenía Jung. Jung pasaba largas temporadas en la Torre de Bollinger, su lugar favorito de descanso, creatividad, donde le ocurrieron varios episodios extraños y sobrenaturales. ¿Puedes comentar alguno de estos episodios? A Jung, para entenderle en su totalidad, hay que pensar que él tuvo un lugar, que era esta Torre de Bollinger, que él construyó a su medida, con todo tipo de simbolismo, de geometría sagrada, para recogerse en sus momentos de intimidad y meditación, y donde tuvo muchísimas de esas experiencias paranormales y que cuenta en su autobiografía. Hay tantas cosas que se podrían decir de él que incluso su hija mayor tenía sensaciones extrañas en ese lugar, hasta el punto que le llegó a decir que estaba construyendo en un lugar donde había muertos. Y luego, con el tiempo, cuando él hace distintas reformas en la Torre de Bollinger, se confirma que efectivamente ahí había personas muertas, era como una especie de cementerio de la época napoleónica, del año 1799, que él no podía saber, ni su hija podía saber, pero que estaba cargado todo aquello de un tipo de energías psíquicas que luego él vivió con distintas experiencias auditivas y visuales que tuvo a lo largo de todo el resto de la vida que pasó en la Torre de Bollinger. A Jung le interesó todo lo que ahora podríamos denominar ciencias ocultas. Por ejemplo, la alquimia, la interpretación simbólica de los sueños, los fantasmas, el tarot, el espiritismo, la mediumnidad e incluso los ovnis, tema que abordó en su obra sobre las cosas que se ven en el cielo. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Esta obra la publica Jung en el año 1958, cuando estaba en auge
toda la fenomenología ufológica. En los ovnis la etapa oficial es en 1947, así que en ese momento había ya muchos investigadores, muchos avistamientos, muchas personas que decían haber tenido sueños o encuentros con este tipo de objetos, y Jung lo interpretó dentro desde su psicología analítica como un arquetipo, una simbología relacionada con el mandala por la redondez de estos ovnis. Así que su obra, que su título original era Un mito moderno sobre las cosas que se ven en el cielo, pensaba que tenía que ver con una proyección mítica, con el inconsciente colectivo, con uno de los arquetipos más recurrentes en la historia de la humanidad, y que, así como estaba basado en una realidad emocional los avistamientos ovni, también decía que en muchos de los casos su naturaleza era psíquica y física. Es decir, no negaba el fenómeno, decía que era un fenómeno que tenía que ver mucho con el inconsciente colectivo y personal, pero también que se manifestaba en épocas de crisis. Y efectivamente esas teorías que él estableció en el año 1958 siguen siendo muy válidas actualmente, porque él dio una interpretación analítica y sociológica de un fenómeno que tiene muchas aristas, y una de ellas es lo que en su momento comentó Jung. Se dice que Jung siempre mantuvo una postura espiritual muy diferente de las religiones convencionales, como si hubiera creado su propio misticismo. ¿Es esto cierto? Es cierto que Jung siempre tuvo su propia religión. Él renegaba de las religiones convencionales, pensaban que eran religiones muertas. De hecho, su padre era un pastor luterano y nunca estuvo de acuerdo con esa religión, con el cristianismo. También renegó mucho del catolicismo. Así que gracias a sus estudios, gracias a todo tipo de influencias que él tuvo, tanto de Oriente como de Occidente, se puede decir que tuvo un misticismo propio. Él quería buscar a Dios de una forma más inmediata, más directa. No quería intermediarios, no le gustaban las iglesias y no le gustaba ningún tipo de religión ortodoxa. Entonces él sí se basó mucho en sus experiencias personales, que tuvo muchísimas, y él tenía un concepto de que era más fácil llegar a Marte que encontrarse a sí mismo. Decía Jung que si el hombre no se encuentra a sí mismo, corre un peligro inminente, que es el de su aniquilación. Por eso él pensaba que la búsqueda de la divinidad, la búsqueda de Dios, como lo entendiera cada uno, era uno de los fundamentos del ser humano y de su desarrollo personal. De ahí que él estuviera muy imbricado dentro de una tendencia gnóstica, que es ese esoterismo cristiano, más que en el cristianismo en sí. De hecho, llevaba un anillo gnóstico en su mano izquierda. Por lo tanto, muchas de sus obras, muchos de sus pensamientos tienen que ver con esa parte más mistérica y más gnóstica del mundo religioso. Jung sufrió un infarto de miocardio en 1944 que casi le cuesta la vida. Sin embargo, supuso para él el inicio de una nueva etapa y la visión trascendental del espacio y del tiempo, en el que tuvo una experiencia extracorporal. ¿En qué consistió esta experiencia? A primeros de 1944 él tiene un problema en el pie, se lo fractura, y inmediatamente después sufre un infarto que le pone pues eso, al borde de la muerte, donde él pasa una temporada bastante mala en el hospital, 3 semanas, donde sufre una serie de visiones, de experiencias oníricas muy vívidas para él, de tal forma que cuando luego él lo cuenta en su autobiografía, en esos recuerdos, sueños y pensamientos, dice que se sintió como si fuera una proyección astral, es decir, fuera de su cuerpo,